Le doy la bienvenida a este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde regularmente compartimos reflexiones sobre temas de actualidad educativa. Hoy continuamos poniendo el foco en los objetivos de desarrollo sostenible y nos enfocaremos en un tema de salud ambiental. Nos acompaña en calidad de expositor el doctor Julio Alejandro Navoni, quien nos va a presentar el tema Evidencia sobre la radioactividad natural como problemática de salud ambiental a través de diversos modelos experimentales. Bienvenido, Julio, muchas gracias por tu participación. También agradezco al Instituto Federal de Río Grande do Norte y en especial a su staff de Relaciones Internacionales por habernos facilitado el contacto. También le doy la bienvenida a toda la audiencia y a la doctora Claudia de Grossi, secretaria coordinadora de la Comisión de Políticas de Investigación de la Universidad de Belgrano, quien nos va a acompañar como moderadora y seguidamente nos va a compartir la hoja de vida de nuestro expositor. Claudia, el micrófono es tuyo. Gracias, Estela. Bueno, les comparto muy brevemente, porque tiene un montón de actividades y de camino recorrido en su especialidad. El doctor Julio Navoni es graduado en bioquímica por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en toxicología, categoría 3, otorgado por la Asociación Bioquímica Argentina, y doctor en el área de farmacia y bioquímica, toxicología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor colaborador en la carrera de farmacia en la Universidad Federal de Río Grande do Norte y en el programa de posgrado en Desarrollo y Medio Ambiente también de esa universidad. Además se desempeña como profesor invitado en el programa de posgraduación en uso sustentable de recursos naturales del Instituto Federal de Río Grande Norte, y como coordinador adjunto de la red Radonio en Río Grande do Norte, y el Laboratorio de Radioactividad Natural de Río Grande do Norte, además de ser socio fundador de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Tiene amplia experiencia en las áreas de bioquímica, toxicología y química analítica, con énfasis en la contaminación ambiental y análisis de riesgos. Así que, Julio, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir aquí. Buen día a todos, a los que llegaron ahora o último. No está me dejando compartir la tela. ¿Qué es eso? A ver, No, lo tendré que espera, habilitar. yo te voy a dar, no, es un error mío, yo te tengo que habilitar, espérate. A ver, Julio. Te tengo que convertir, ahora sí debería poderse, te tenía que convertir en coanfitrión. Ahí se está empezando a ver en pantalla. Hola, hola. ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias. Tenemos todo sobre control. Ahora sí que podemos comenzar. Ante todo quiero agradecer la invitación. Es un privilegio volver a mi tierra y llevar nuevos conocimientos de lo que estamos realizando aquí en la región del nordeste brasilero. Ahí estamos viendo un poquito dónde estoy situado para empezar a entender sobre la problemática de la cual voy a hablar hoy y a quién estoy representando. Entonces, ese estado ahí se llama Río Grande do Norte, ¿sí? Estoy en la ciudad de Natal.
es la capital de ese estado, y es el punto más cercano que tenemos de Europa. De hecho, por ahí entraron los inmigrantes, y como estamos viendo aquí en esa foto, esa es una postal de la ciudad, o Forte dos Reis Magos. ¿Sí? Es un fuerte creado para ver cuando venían las invasiones. ¿Tá? Eso en 1530. Es una ciudad bastante antigua, y se llama Natal porque fue fundada en Navidad, en aquellos tiempos. Si vemos a la derecha de esa foto, vamos a ver un puente, y por debajo que pasa un río. ¿Tá? La foz del río está ahí, y ese es un río muy contaminado por esa ciudad. Entonces, ahí entramos un poco a contar lo que es las ciencias ambientales aquí en Brasil. Y la foto que tenemos abajo es más o menos como le llamamos allá, el patio de mi casa. Aquí abajo tenemos esa linda postal en una de las playas más urbanas postales de aquí de Natal. Se llama Punta Negra. Quien venga para Natal tiene que pasar por ahí, pero tenemos 400 kilómetros de litoral para curtir mucho estas tierras. Así que más o menos donde estoy parado geográficamente está claro ahí. Y vamos a ver si eso camina. Ahí. Perfecto. Bueno, un poco de la estructura organizacional, donde me encuentro insertado. Trabajo en 2 posgraduaciones, ¿sí? En la Universidad Federal de Río Grande do Norte y en el Instituto Federal de Río Grande do Norte. Como podemos ver a la derecha, los programas de desenvolvimiento en medio ambiente, como bien comentaba María Claudia al comienzo, programa de uso sustentable de recursos naturales. El PRODEMA trabaja en red, son 8 universidades juntas trabajando. ¿Tá? Tenemos un concepto a través de la CAPES, que vemos a la izquierda. La CAPES es la coordinación de aperfeccionamiento de personal a nivel superior, ¿sí? Es quien crea y destruye los programas de posgraduación aquí, si no llegan o mantienen cierta calidad académica, son cerrados. Si no, pueden crecer. El problema es concepto 5, sobre 7 conceptos que existen. Estamos en nivel 5 y estamos pasando a 6. Uno de los pocos que está en esa situación a nivel nacional. El programa del IF es concepto 3, es un curso profesionalizante nuevo, por eso es 3, pero estamos pasando ya a 4, una cosa muy buena. Y ahí tenemos los laboratorios con los cuales me relaciono más, vamos a decir. Laboratorio de genética toxicológica, que hoy voy a hablar bastante sobre las actividades, también vinculado con esos otros 2 laboratorios, el de radioactividad natural y el de herpetología. Por parte de el IFRN, a través de su posgraduación, trabajo en el núcleo de estudios de saneamiento básico. ¿Tá? Pero lo más interesante de todo a reflexionar aquí, un poco lo que hablábamos al comienzo con Estela, con María Claudia, es que esos 2 programas están dentro de una área de conocimiento que es ciencias ambientales. Y las ciencias ambientales siempre tienen en cuenta lo que es el binomio ambiente y sociedad. La multi y transdisciplinaridad son fundamentales. ¿Tá? Todas nuestras disertaciones y tesis de doctorado tienen que tener explícitamente esas 2 componentes para poder ganar la titulación. Ahí abajo vemos un circulito que es el logo de la Asociación de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, que también participo ahí, tengo una línea de pesquisa en preservación y conservación de tartarugas marinas. Y también soy el responsable científico de esa organización. También, ¿qué quiero dejar en claro con eso? Que también tenemos una fuerte asociación, relación social.
¿tá? Particularmente lo que es el programa de maestrado del IFRN tiene como objetivo principal dar herramientas al profesional, vamos a decir, para contribuir más eficientemente a través del raciocinio lógico, que siempre hablo que es el souvenir que se llevan de la posgraduación, es el pensar científico. Y volver a la sociedad para mejorar y resolver problemas más eficientemente. En ese slide que estamos viendo aquí, más o menos resumo algunas palabras llaves, keywords, palabras claves, que definen mi trabajo. ¿tá? Trabajo en varias líneas de trabajo, que van desde el análisis y la caracterización de contaminantes emergentes, la contaminación y la polución acuática, la radioactividad natural, que es el tema que vamos a tratar hoy. También tenemos líneas en productos naturales, ¿sí? Evaluamos los principios activos que son extraídos de plantas autóctonas de la región y analizamos su seguridad, vamos a decir, como primera instancia en el análisis para futuros potenciales usos en salud animal y humana. También trabajo con ofidismo, en una región semiárida, entonces tenemos muchos problemas de ataque de picada de cobra. Ecotoxicología, genética toxicológica, prácticamente abraza todas esas líneas de trabajo que tenemos ahí. Preservación y conservación, agua de reuso. Tenemos déficit negativo, estamos en una región semiárida y tenemos que encontrar cómo o de dónde sacar agua para los distintos usos. Y ese es un poco el trabajo que hacemos a través del agua de reuso, por ejemplo, generando políticas para usar agua que viene de procesos secundarios, vamos a decir. De hecho, estoy participando para el Estado en el delineamiento de las políticas para agua de reuso y gestión sustentable de residuos sólidos actualmente. Tengo un aportecito ahí en bioremediación y también me metí a trabajar en el COVID. De hecho, en la actualidad estoy contribuyendo con un observatorio de COVID y calidad ambiental que vincula unas 6 universidades, y también tengo mis investigaciones siendo desarrolladas a nivel nacional. ¿tá? Acá es un lindo laboratorio en relación a eso, no sé si saben muy bien, pero acá el problema está muy marcado, tenemos muchas cosas a resolver en relación a ese tema, y todo con eje de ambiente y sociedad, siempre teniendo esas dos aproximaciones siempre bien frescas en la cabeza, porque el principal objetivo que tienen nuestras posgraduaciones en esa área, ¿no? Bueno, la presentación que preparé para ustedes hoy es en relación a las actividades que hemos realizado en la región con una problemática que es la radioactividad natural, que muchas veces pasa desapercibida, pero que todos, de alguna manera, como vamos a ver más adelante, tendríamos que considerar en algún momento. Entonces, esa palestra, esa presentación, tiene como objetivo contar un poquito el andar de esa carruaje en relación a esa temática, ¿sí? Desde el punto de vista de salud ambiental. Entonces, ¿por qué? La primera cosa que ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué tengo que estudiar la radioactividad natural? ¿Sí? ¿Por qué tendría que llevarla en cuenta? Si a menos que sea Chernobyl, Fukushima, después nos olvidamos de la radioactividad natural, ¿sí? O de la radioactividad, vamos a decir. Bueno, la gente se entiende de lo que es radiación, ¿sí? Las radiaciones UV,
estamos expuestos todos los días, pero las radiaciones ionizantes no se habla mucho, por eso no es un tema que sea muy común. Pero está en nuestro día a día, porque el ser humano siempre está expuesto, y gran parte de las radiaciones a las cuales está expuesto el ser humano son a radiaciones de ese tipo. Radiaciones ionizantes, y una gran componente de esa radiación ionizante viene de un gas que es inodoro, incoloro, insípido, que se llama radón. En portugués se habla de radonio. Ese radón, ese gas, a menos que lo midamos, no lo vamos a percibir, ¿tá? Entonces él tiene una libertad extrema de poder andar por cualquier lugar sin ser percibido. Entonces, si fuera un problema, también nos vamos a percibir la fuente de ese problema. La principal fuente, valga la redundancia, del radón es el uranio. ¿Tá? El uranio, que es un elemento radioactivo, y él va a ir descomponiéndose, dando energía y otros productos del decaimiento. Entre ellos el radón. Ahora bien, no es más un elemento fijo, vamos a decirlo, y ese radón comienza a escapar. Entonces, por ejemplo, los reservorios de uranio están liberando ese radón si consigue escapar, vamos a decir, de ese reservorio. Y de esa manera puede llegar a estar presente donde tiene grandes poblaciones, por ejemplo. El ser humano puede estar expuesto a ese elemento. Entonces no está tan lejos. Como dice ese slide, el radón es el 42% de la radiación natural a la cual estamos expuestos. Y lo interesante desde el punto de vista toxicológico del radón es que es un carcinógeno. ¿Sí? El radón es considerado, si estamos expuestos prolongadamente y demás, el ser humano es susceptible a desarrollar cáncer de pulmón por exposición a ese gas inodoro, incoloro, insípido, inerte. Inerte no, pero es que no lo percibimos. Entonces, la grande cuestión aquí es, bueno, tenemos uranio, como podemos ver en ese slide, y por tanto, podemos tener muchas personas expuestas a ese radón. ¿Tá? Entonces, ¿por qué estudiar radón? ¿Por qué estudiar esa fuente de radiación natural? Si damos una mirada aquí en un mapa de la APA sobre radón en Estados Unidos, vamos a poder ver que el país entero está mapeado. Entonces la primera conclusión que podemos tirar de aquí, ¿cuál es? Es un tema importante. Tendríamos que estudiarlo. Bueno, perfecto, los estadounidenses están haciéndolo. ¿Qué podemos pensar aquí en Brasil? Bueno, tenemos el doble de reservas de uranio. Por tanto, si aplica un poco de matemática, tendríamos que tener más problemas en relación, o al menos tendríamos que monitorearlo más al radón. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede si damos una oleada. Aquí un poco de cómo, vamos a decir, el radón funciona. Sale de las fuentes, la gente lo aspira, va a pasar por los pulmones, va a continuar decayendo y va a comenzar a emitir esas partículas, esa energía, y eso va a provocar un daño que con la cronificación, a la cronicidad, se va a poder generar un daño en la salud de las personas a través del cáncer. Un punto que no es poco remarcar aquí, que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del hábito de fumar, y es la primera para no fumadores. Entonces, es un argumento súper importante si recordamos aquel mapa que veíamos anteriormente. Aquí en el Brasil tenemos el doble de reservas de uranio, por tanto, el radón es un problema. ¿Sí? Y además de eso, hoy en día la cosa ha evolucionado bastante y la exposición al radón no se asocia solamente ahora
al cáncer de pulmón. Existen otros tipos de cáncer que están siendo asociados con esa sustancia tóxica. Un poco de cómo funciona la cosa. Ese decaimiento que comentaba anteriormente, que todo elemento radioactivo va a tener, va a ir generando distintos tipos de energía, y esa energía va a tener la capacidad de provocar daño. Si hablamos de cáncer, hablamos de genética, ¿sí? Cómo ese genoma es afectado a través de esa energía que es emitida en el decaimiento del radón. Bueno, aquí estamos viendo en ese slide cómo funcionaría, vamos a decir, los distintos tipos de energía que son emitidas por esos productos de decaimiento, del proceso de decaimiento de los productos radioactivos, y vemos que el radón emite una fuente de emisión de partículas alfa, y las partículas alfa, como vemos ahí, tienen una penetración muy importante. Entonces son, vamos a decir, bastante dañinas, y fácilmente pueden generar más daño si comparado con, por ejemplo, las radiaciones beta, ¿tá? Entonces, además de que emite una radiación, el radón, ese elemento que es un gas inodoro incoloro insípido, que puede estar respirando, emite una radiación que es fuerte, vamos a decir, en criollo, ¿tá? Que puede provocar más daño. Y en ese slide está un poco representado como la diferencia que tendría, ¿tá? Porque dependiendo del tipo de lesión, el genoma es muy hábil en reparar, por eso estamos vivos aquí todavía, ¿sí? Errores o daños, el sistema genético tiene la posibilidad de reparar fácilmente. Pero cuando el daño es muy grande, alguna cosa tiene que ser hecha con esa célula. Entonces, todas esas mudanzas biológicas las podemos llegar a ver y podemos hasta interpretarlas. Es un poco el papel de lo que hacemos desde el punto de vista de genética toxicológica en relación a la radiación. Como comentaba anteriormente, siempre se habla de radón en el aire, ¿tá? Radón carcinógeno por inhalación, todo lo que mostré hasta ahora. Pero ¿qué pasa con otras fuentes? Por ejemplo, a través del agua. El agua es un excelente vector de diseminación de tóxicos y patógenos. Sabemos perfectamente eso. Quien trabaja en el área sanitaria sabe que si tiene un problema en el agua, ese problema puede ser de escala epidémica. Entonces, ¿qué pasa con el radón? El radón también va a poderse vehiculizar a través del agua, ¿sí? Como otros elementos, por procesos de lixiviación de la roca y solubilización de este, puede enriquecerse en el medio acuoso. Y por tanto, si voy a tomar agua con altos niveles de radón, esa exposición también puede ser importante, ¿tá? Entonces, hoy en día se abre mucho el ojo a estudiar también el agua como fuente de exposición al radón. Existen varios estudios que demuestran que altos niveles de radón en el agua va a estar provocando daño en otros tejidos, no solamente inhalando a través de los pulmones, pero también, por ejemplo, en el estómago, en los riñones. Entonces es un tema que amplía ainda más el escopo toxicológico de ese elemento. Y por tanto tenemos que estudiarlo en el agua. Entonces, bueno, sabemos que tenemos muchos uráneos, por tanto sabemos que potencialmente tenemos mucho radonio en la región. ¿Cuál es la situación, vamos a decir, de los estudios de radón en Brasil? ¿Sí? Bueno, si damos una oleada aquí, esa era la impronta que tenía hace varios años atrás de lo que estaba pasando con el radón. Usando ahí algunos keywords, podemos ver que los estudios
están creciendo de forma bastante importante, si considero ciertas palabras llave. Pero lo interesante es que de América Latina y de Brasil, la cantidad de trabajos que estaban siendo generados era muy poco hasta aquel momento. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos dos situaciones. O pensar que el problema no es problema, o pensar que el problema no ha sido abordado como tiene que ser. Lémbrense que la APA está muy con el ojo sobre esa problemática en los Estados Unidos. Entonces, en Brasil, ¿qué sucedió? Para mí era un tema nuevo. Dejé mi grande amor, que era el arsénico, cuando estudiaba en Argentina, para venir a estudiar la radioactividad acá, otro carcinógeno también. Entonces tenía que resolver primero esa pregunta, ¿qué es lo que se ha hecho? Es un problema para el Brasil, tal vez tan desarrollado acá que no es un problema. Bueno, la respuesta viene dada por una revisión sistemática que publicamos justamente el año pasado, estamos en 2021, sí, el año pasado, donde levantamos todo lo que ha sido hecho en relación a radioactividad natural en el Brasil. Aquí estamos viendo algunos de las tablas, y como podemos ver, hay muy poco paper publicado. ¿Está? ¿Están escuchando bien? Solo para confirmar. Sí, perfecto, perfecto, Julio. Ok. Entonces, después, Estela, por favor, pasa el link de mi currículum. Ahí tienen el acceso directo a esos papers si les gustan, están interesados. Pueden ir a verlo más detalladamente. Entonces, bueno, teníamos menos de 60 papers, publicados 55, como dice ese slide, en el territorio brasilero. Se habla mucho de hacer un mapa de radón en Brasil, pero una cosa que nadie hace. Entonces, bueno, dimos el primer paso, publicamos una revisión sistemática de la literatura. Lo interesante de todo esto, un poco lo que hablábamos al comienzo, la necesidad de, tal vez, mejorar nuestros pesquisadores, nuestras investigaciones. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, en el Google Académico y demás, vamos a encontrar 500 disertaciones sobre la temática de la radioactividad. ¿Tá? Lo interesante es que, desde el punto de vista científico, necesitamos validar esos datos. ¿Tá? Y la única forma que tenemos es que esos trabajos sean evaluados por pares. Entonces tuvimos que tener un criterio bastante básico para creer en esa información. Pero existe un desbalance de pensar, educativamente estamos generando 500 tesis o disertaciones, una mezcla de ellos, y solamente 50 papers. Alguna cosa está errada en el medio. Entonces, el primer punto que tenemos al cual llegamos hasta aquí es, bueno, perfecto, no se ha hecho nada, la verdad. Se habla mucho, pero se hace poco en el Brasil, por tanto tenemos que estudiarlo como demuestra esa producción baja de artículos científicos con una calidad respetable, vamos a decir. Ahí está. Bueno, entonces vamos un poquito bueno, tenemos que estudiar la radioactividad. ¿Cómo la vamos a estudiar? María Claudia, que te estoy viendo ahí, por favor, después me avisas, porque yo hablo mucho y no estoy viendo el reloj. Así que cualquier cosa, ahí me vas diciendo, mira, tenés 10 minutos más o tenés, ¿tá? Eso me parece que la que tiene la hora exacta es Estela, así que cuando ella dé la orden, nosotros ahí perfecto, nos detenemos. Perfecto. Ok. Sí, Entonces, 15, 20 minutos está perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, un poco de cómo abordamos esa problemática, ¿tá? Desde el punto de vista de la salud ambiental.
Bueno, a través de estudios, como comentaba anteriormente, esa radiación va a dañar las células. Ese daño celular lo podemos ver en el microscopio, ¿tá? O por otras técnicas. Y por tanto podemos tener una visión antes de que, por ejemplo, se desarrolle un cáncer, ¿tá? De eso se trata un poco, usar estudios de test de genotoxicidad o mutagenicidad. ¿Cómo funciona ese esa radiación, vamos a decir, esa energía en el daño genético? Un poco está descrito ahí. Puede directamente afectar, como también puede generar fritar la célula. ¿Tá? Va a fritar la célula. Esa radiación va a provocar una ebullición del agua para generar, vamos a decirlo poéticamente, para generar radicales libres del oxígeno, que indirectamente también van a colaborar en dañar ese genoma. Si daña el genoma, tanto supresores tumorales cuanto protoncogenes pueden ser activados o desregulados, vamos a decirlo, y ahí que comienza el problema. Entonces tenemos una herramienta muy interesante para evaluar. El test de cometa es una de las herramientas que se usa ¿sí? para hablar de mutagenicidad, y es donde, citogenéticamente hablando, podemos ver al microscopio ciertas particularidades morfológicas de esas células y la ocurrencia de esas pelotitas que vemos aquí, que serían los micronúcleos, por eso se llama test de micronúcleos. Pero no solamente eso, se puede ir más allá, viendo esa morfología y hipotetizando qué es lo que está sucediendo dentro de esas células. Si esa célula va por el camino necrótico, por el camino de suicidio celular, vamos a decir, el proceso apoptótico, si está teniendo una sobreexpresión nuclear, y por tanto eso podría dar un desequilibrio, vamos a decir, la replicación de esos errores, vamos a decirlo. Y entonces da mucha información desde el punto de vista de riesgos. ¿Tá? Si tenemos alguna cosa en ese ambiente, por tanto, el ser humano puede estar expuesto, por tanto, puede estar siendo susceptible, y podemos usar distintos modelos como organismos centinelas, ¿sí? Distintos test para ver cómo ese ambiente puede llegar a ser potencialmente perjudicial para la salud humana. La región de estudio mía es aquí mi estado, ¿sí? Río Grande do Norte, y esa lengua que estamos viendo ahí roja, geológicamente tiene ciertas características que hacen tener un potencial de la presencia de uranio y por tanto la presencia de radonio. Entonces, las localidades que se encuentran en esa región pueden estar con mayores niveles de radonio, y ya vimos toda esa historia del radonio que inhalamos, que bebemos y demás. Entonces vamos a estudiar un poquito ese tema. Ahí viene la cuestión de los modelos. Y el primer modelo que presento acá es un trabajo que publicamos en el 2017, utilizando el test Cometa, que muchos tal vez habrán escuchado, y básicamente es una electroforesis de DNA. A más daño tiene, más cola va a hacer ese cometa. Esa tinción es con bromuro de tidio, por eso queda tan linda, pero el bromuro de tidio es una porquería ambientalmente, por eso se usan otros colorantes hoy en día, pero bueno. Entonces, criamos la mosca en un ambiente, y por tanto esas larvas, las hijas de las moscas, van a estar representando ese efecto mutagénico que ese ambiente tiene. Bueno, eso hicimos al lado en una ciudad en particular que se llama Layes Pintadas, históricamente comunidades muy primitivas de unos 2000 años atrás, y más todavía, estoy errando con el... Hicieron aquellos pictogramas tan bonitos, y por eso se llama Layes Pintadas. ¿Tá? Pero las layes tienen mucho uranio, y las personas construyen las casas con esas layes, ¿sí? Son piedras. Entonces fuimos a ver qué pasaba ahí. Bueno,
colgamos las trampas al lado del reservatorio de agua, y como podemos ver ahí, a la derecha, los resultados. Efecto genotóxico bien marcado, ¿sí? Y los niveles de radón que encontramos en el aire, al aire libre, eran muy elevados también. Pensemos que el valor de corte de exposición de radón indoor es 100. En el aire, dice, ¿no? En un ambiente cerrado, estamos encontrando 50. Opa, interesante, ¿eh? Y en el agua, con un valor de corte de 11, estábamos encontrando casi 30 veces ese valor de referencia, según APA. Que es mucho pedir, ¿eh? Pero para más o menos locar la situación. Entonces, evidentemente, tenemos presencia de radón y tenemos alguna cosa que hizo dar daño genético a esas moscas. También aplicamos otros test, como falé anteriormente, el agua es muy importante y podemos usar otros test, como por ejemplo una planta. En hidroponía podemos dar información muy interesante desde el punto de vista de genética toxicológica. Aquí podemos ver que las tasas en 2 localidades ahora del estado, misma cosa, altos niveles de radonio en el agua y efecto mutagénico, que fue de la tasa de micronúcleos, superó ampliamente los valores de los controles. Entonces, bueno, alguna cosa tengo ahí. La pregunta de ustedes será, pero puede ser que tenga otra cosa. Perfecto, porque son test que no son específicos de radioactividad. Muy bien, hasta ahí, pero seguimos encontrando radonio en el agua, en el aire, y seguimos encontrando efecto mutagénico en esos ambientes. Ahora usamos un pez que se llama Oreocreomes niloticus o tilapia del Nilo, y misma cosa, también niveles elevados en todas esas localidades fueron encontrados de radonio en el agua. La evidencia, vamos a decir, cada vez más pragmática. No podemos hablar solamente de, bueno, usaste un organismo test que es súper susceptible a algo que produce mutaciones. ¿Tá? Ya hasta el momento estamos usando 3 modelos que, bueno, alguna cosa tiene que tener en relación esa calidad ambiental y ese efecto mutagénico que estamos observando. Aquí en ese slide vemos los niveles que encontramos en esas 3 localidades, donde aplicamos esos test de genotoxicidad y mutagenicidad, como mostraba anteriormente, y todos con niveles elevados de radón en agua. Pero si vamos a los 8 más importantes reservorios de agua superficial que tenemos en el estado, de vuelta todo continúa dando alto, ¿tá? Bastante alto a mi criterio. Entonces, bueno, estamos midiendo mal. Vamos a pensar que estamos midiendo mal, no, tenemos valores de controles de calidad para garantizar los resultados. Entonces eso medio que no encaja, y también hicimos estudios interlaboratoriales para ver si estaba todo bien, porque puede suceder. Y encontramos que en el estado todo estamos encontrando altos niveles de radón, particularmente en aquellas regiones pegmatíticas que mostraba anteriormente. Ok, ¿qué podemos usar del ambiente para beneficiarnos, para intentar interpretar? La mosca no era de ahí, usamos mosca de ahí también, pero después voy a contar esa historia. La planta no era de ahí. El pez está introducido ahí, tiene una cronicidad de exposición, vamos a decirlo, a diferencia de los otros 2 modelos que son más agudos, más de corta duración. ¿Qué podemos usar del ambiente? Bueno, aquí tenemos muchos calangos, que son esos reptiles ahí, esas lagartijas, filopecios periosos en ese caso, pero usamos 3 tipos de lagartijas. ¿Y será que ellas son buenas representativas para testar la radioactividad natural? Bueno, ellas tienen una característica
muy interesante. Ellas viven arriba de las piedras pegmatíticas. ¿Tá? Otra característica interesante que ellas tienen es que toman agua de condensación. ¿Tá? Si por ejemplo yo mido el radón un día después de que llovió en Layes Pintadas, el nivel de radón va a caer mucho, porque el agua como que atrapa ese radón, disuelve ese radón, por tanto no queda más disponible. Entonces, quedó disponible en el agua de condensación, que esa lagartija va y pega para beber. ¿Tá? Porque ellos, otra característica que tiene como organismo centinela, potencial organismo centinela, es que no se moviliza mucho. Entonces, en la región que está ella, esa lagartija, va a ser una buena representación. Entonces usamos la sangre de ese animalcito para ver qué es lo que sucedía. Y usamos 3 lugares ahora. Ahora uno adicionalmente con actividad minera. De esa forma podíamos hipotetizar la idea de que removíamos o mudábamos la dinámica de los tóxicos. En este caso, dejábamos más libre el radón. Y encontramos cosas muy, muy interesantes. Primero y principal, que Filopecios periosus tiene una tasa de micronúcleos muy elevada en regiones de radioactividad, por tanto lo proponemos como un potencial organismo centinela. Y en segundo lugar, lo que pudimos ver en regiones de mineración no eran tan altos cuanto en Layes Pintadas, aquella localidad que comentaba anteriormente. Entonces abrimos un campo de ecotoxicología muy interesante ahí. Otras especies que hemos usado de lagartija no son tan sensibles, vamos a decir. Y la otra pregunta que queda, trayendo a tona a cuestión de las moscas locales, ¿sí? Las drosófilas, ellas presentaron resistencia, no tenían el mismo patrón de daño genético. Quiere decir que puede haber una adaptación. Entonces es una cuestión que desde el punto de vista ambiental y después extrapolado a la salud humana, tenemos que llevarlo en cuenta, porque tal vez sean ciertas características de la población que le haga a esa población resistente. Porque muchas veces se hace evaluaciones de riesgo, pero sin contemplar que por atrás tenemos una población a quien tener obligatoriamente que dar un retorno. Entonces le estamos llevando un dolor de cabeza a esas personas, por tanto, tiene que ser abordado transdisciplinarmente esa problemática de una forma bien profesional. Entonces, como vimos hasta ahora, usamos mosca, usamos plantas, usamos animales, ¿tá? Son representativos. ¿Cuál es el peso de la evidencia que encontramos? Bueno, usamos la lagartija, podemos sacar un poquito de sangre de una persona y exponerla a esa agua. Es un test muy interesante, llevando un poco del patrón genético que nosotros tenemos. Entonces, vimos que había alguna cosa que estaba haciendo daño. Perfecto. Puedo pegar ese compartimento ambiental y estudiarlo a través de algún test que sea más representativo de lo que le pasaría al ser humano. Es un ejemplo. Usamos linfocitos, estimulamos su división, ¿sí? Y vemos si genera o no, en esa división, si existe algún mutágeno, ¿sí? Filtramos esa agua, por ejemplo, y exponemos. Y después vemos qué es lo que sucede ahí. Y un poco de esos resultados están representados en ese slide que estamos viendo aquí. En los dos casos que fue utilizado células humanas a nivel in vitro, ¿no? Para estudiar locales que tienen radioactividad, alguna cosa está generando mutagenicidad con certeza. Y potencialmente dando mutagenicidad en las personas que están expuestas, porque concordamos que ahora el modelo está bien cerquita de lo que es el ser humano.
Pero no quedamos con eso, no nos quedamos tranquilos y fuimos a estudiar las personas directamente. Ahí, como estamos viendo ahí, con un hisopo, podemos pegar células de descamación de la bullella aquí, del cachete, ¿tá? Y hacer el test de micronúcleos también. Y nuevamente, regiones que tienen mucha radioactividad tienen mayor frecuencia de micronúcleos y anormalidades nucleares. Es un estudio que hicimos en el Policramo 2017. ¿Tá? Entonces, frente a esa evidencia, ¿qué podemos decir? Primero podemos decir que hay cosas en el ambiente que están causando mutagenicidad. Sí, vimos ahí, tenemos mucha evidencia. ¿Cuál es la ligación que tiene eso con la radioactividad? Bueno, tenemos niveles de radioactividad que ultrapasan cualquier estándar de seguridad a nivel mundial. ¿Tá? Particularmente en regiones con esos afloramientos rocosos que comentaba, en particular la provincia pegmatítica de la Borborema. ¿Tá? Entonces, ¿puede haber una asociación? Y sí, puede haber. ¿Tá? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día para poder seguir estudiando esa cuestión? Estamos ampliando esos estudios, porque ahora tenemos que empezar a hablar de plata. Ahí acaba la mágica, la magia, y sabemos muy bien que las investigaciones son dependientes de investimiento. Entonces, la potencia, hablando estadísticamente o epidemiológicamente, de esos estudios tiene que ser reforzada. Entonces en la actualidad tenemos distintas líneas de trabajo siguiendo la misma lógica de pensamiento, ¿sí? Y tenemos dos tipos de abordaje, uno biomolecular, ¿sí? Ya entrando dentro del DNA, viendo el proceso mecanístico asociado, ¿sí? Por ejemplo, estamos midiendo el nivel de daño oxidativo que se está produciendo en esas personas expuestas a radioactividad. De aquí a poco sale un paper muy lindo que finalizamos recientemente. Estamos viendo esa asociación, estamos viendo cómo el perfil genético de las personas, particularmente lo que es genes de reparación del DNA, está asociado, ¿tá? Porque una de las consecuencias, ¿por qué estoy viendo mucho oitoxo-guanosina naurina? Porque tengo una capacidad, como decía Paracelso, uno no se enferma de lo que quiere, sí de lo que puede. ¿Tá? Podemos ser más o menos susceptibles, y esas poblaciones pueden ser más o menos susceptibles, entonces tenemos que sacar ahí, dividir las cosas. Y un abordaje ecológico epidemiológica también para fortalecer esa visión. Desde el punto de vista biomolecular, no quiero olvidarme, también tenemos un abordaje epigenética. ¿Tá? Esos genes, para que se expresen, también necesitan de ciertas características que podemos traer de allá atrás, desde nuestra creación, ¿no? Vamos a decirlo. Esa memoria, esa historia. Y el ambiente tiene una característica en particular de influenciar mucho esa estabilidad genética. Entonces también estamos en la línea de la epigenética. Entonces, reforzando todos esos estudios, el objetivo que estamos intentando hacer son varios, como verán, en distintos estratos para que esa evidencia acumulada sea lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, en definitiva, de que se legislice la problemática para monitorear, ¿sí? Para mapear al menos. Aquí en el Brasil hay estudios, por ejemplo, en regiones hablando de radioactividad del radón, en regiones mineras. Minas Gerais es un estado que tiene mucha minería. Y se han hecho estudios epidemiológicos al respecto, y medio que se
se concluyó medio que rápido, porque en cuanto todo el mundo está intentando mapear el radonio, porque es una problemática sanitaria evidente. Portugal tiene su mapa, España también está atrás de eso, Inglaterra también, varios países europeos, Estados Unidos también, Canadá también. Nosotros que tenemos esa característica de reservatorios de uranio, teníamos que tener alguna política ambiental en relación a eso para saber si verdaderamente es un problema o no. Acordémonos de Las Pintadas, que es una ciudad construida con material radioactivo, ¿tá? Rico en esos elementos radioactivos. Entonces, para finalizar mi palestra, espero no haber sido muy rápido porque estoy medio, lo que no tengo el reloj aquí a vista. Vas bien, vas bien. Me preocupa un poco con el tiempo. Pero bueno, para quien no trabaja en análisis de riesgo tiene 3 patas. La avaliación de riesgo, que es lo que nosotros hacemos, ¿tá? Lo que el investigador hace. La gestión de riesgo es las decisiones que se toman a nivel político, como dice, para resolver problemas sanitarios. Y la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo que es verdaderamente el punto al cual le tendríamos que dar más bola en nuestros estudios, como hablábamos anteriormente con Estela. La inter y transdisciplinaridad es fundamental. Los estudios ambientales están dirigidos a resolver problemas particularmente humanos. Entonces, generalmente nuestros estudios de análisis de riesgo envuelven personas, ¿sí? Y tenemos que tener un abordaje, como decía mi orientadora, la profesora Eda Villamil, de la Universidad de Buenos Aires, cuando hice el doctorado, decía, si vos vas a hacer un estudio, tenés que llevarle una solución a las personas. Entonces, es el recuerdo más importante que quiero llevar para ustedes en relación a la visión que nosotros tenemos cuando estudiamos problemáticas ambientales, ¿tá? Y sociológicamente hablando, la sociología tiene mucho que ver aquí, porque existen varios componentes que una mera evaluación de riesgo no va a dar la información suficiente, ¿tá? Entonces, siempre acordarse de las personas que están envueltas. Esas fotos son muy interesantes para mí en relación a la parte social. Esos son los estudios, esa es la ciudad de Las Pintadas. Están viendo en el margen superior derecho, hay una reunión ahí, estamos comentando de qué se trata la investigación, llevando a un lenguaje no cientista, ¿sí? Divulgando esa información, qué es lo que vamos a hacer. En esa oportunidad, la Secretaría de Salud nos procuró para hacer esa investigación. Eso es muy interesante, muy interesante. Vean a las paredes, son todas agujereadas, también para que, aquí hace mucho calor, la ciudad del sol le llaman aquí natal, acá hace bastante calor, y quien vive aquí al lado del mar, está todo bien, sopla el vientito, está muy bueno, pero en el interior no es tan así, se pasa mucho más calor. Entonces las casas son ventiladas, y mismo con la ventilación, los niveles de radón que tienen son altísimos. Entonces, lo que están viendo ahí es una actividad de extensión que realizamos para desarrollar la investigación. Entonces, en el centro, abajo, estamos viendo un par de investigadoras al microscopio. No son investigadoras. Son personas que viven en Las Pintadas, a las cuales le acercamos los micronúcleos para que entiendan lo que estamos estudiando. En el margen superior izquierdo, están adentro de una célula esas personas. Hola, es un aparato de Golgi, ¿sí?
Lo que quiero decir con esto es que en las ciencias ambientales no nos tenemos que olvidar que el primer actor son las personas a las cuales intentamos llevarle una solución. Muy interesante encontrar datos trágicos muchas veces de radioactividad, pero ante todo tenemos que preservar y contribuir con esas poblaciones para que cada día mejore su calidad de vida, ¿no? Finalmente, último, pero no menos importante, quiero comentar con ustedes el congreso que estamos organizando desde el IFRN, con una serie de organizaciones tanto nacionales como internacionales, como el CESA, el CIRSA, soy participante del CIRSA, soy socio fundador, la Universidad de San Luis de Potosí, la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental, también la Confederación Internacional de Salud Ambiental está participando. Es el primer Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental. Quien trabaja en el área de salud ambiental puede enviar sus trabajos, ¿sí? Tiene como título Salud Ambiental, Sindemia y Agenda 2030, y va a acontecer entre los días 8 y 12 de noviembre de este año. Así que los quiero invitar a hacer extensiva esa invitación a todos los que estén trabajando, estén interesados en el tema de salud ambiental, donde serán tocados muchos temas, no solamente la radioactividad. Así que, bueno, era eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, me encantó. Esto de la comunicación de riesgos es todo un arte, no es nada sencilla. La verdad que además circula muchas veces información falsa, información que confunde a la gente, y entonces lidiar con eso requiere mucha energía, muchísima energía. Y ahí, ¿cómo están haciendo, no? Más allá de estas actividades, ¿qué se puede hacer específicamente viviendo en un lugar donde los niveles son tan altos en lo cotidiano? ¿Qué alternativas, no? Concretamente se presentan para... no sé si tienen además datos, más allá de las muestras que han tomado, de cáncer en la región, si es diferente a otras regiones, si es más alto. Bueno, es un poco la situación que encontraba cuando estudié el arsénico en la Argentina. Yo estudié el arsénico particularmente en el Chaco. Anda a buscar datos al Chaco. La migración es muy grande, no hay una trazabilidad de los individuos, entonces las personas se van a hacer atender a lugares puntuales donde no tienen un levantamiento de datos adecuado, y por eso, como verás, ahora estamos con el abordaje, vamos a decir, epidemiológico de la cosa, Sí, sí, ahí intentando organizar esas informaciones. Genial, genial. Ahora bien, ahí viene, porque vos colocaste un punto que es neurálgico acá. La cantidad de entrevistas que vienen por núcleos, así se enganchan, ¿viste? Los periodistas se enganchan con la radioactividad y vienen a pedirte, bueno, pero ¿qué podés mostrar? Tenés que hacer una buena difusión de la información, no transformarla en amarilla para un beneficio mediático. ¿Me entendés? Lo que sucedía, estamos hablando de un carcinógeno, Ahora voy a hablar de un carcinógeno, tenés que entender de evaluación de riesgo. El periodista no sabe de evaluación de riesgo, No. porque quiere vender, ¿me entendés? Entonces, Entonces, es terrible después desmitificar todo lo que dicen y es terrible. es complejísimo. Desplumar una gallina al viento, después no podés contarla, lo que nos decían. Entonces no digas cosas, tata. Bueno, la misma cosa sucede aquí. Lo que pasa es que es solamente tocar un botoncito y ya mandaste, expandiste, y particularmente sociológicamente hablando, o perceptualmente hablando, la subjetividad de la comunicación es lineal para el ser humano. Siempre va a ser lineal. Ah, me pegué COVID. ¿Pero dónde fuiste? No, mirá, yo hablé con
solamente con fulano, pero fulano lo consultaba, ¿no? Engano, y por ahí va, y no se dan cuenta que un error tiene un efecto dramático exponencial. ¿Entendés? Eso es lo que tiene aquí es un dulce para estudiar sociológicamente el efecto de la media sobre ciertas cuestiones sociales de Brasil, por ejemplo. Y que en todo lugar es igual. Aquí no está, el país, el mundo entero no escapa a esa situación paradojal del el aislamiento por causa de la hiperconectividad. ¿Entendés? Entonces vos sos un dulce, sos un ratoncito dentro de una jaulita para un experimento cualquiera. Le voy a colocar que el radón mata a las personas. Ahí me escuchan en la gestintada y se agarran la cabeza. ¿Y qué voy a hacer, loco? Si estoy acá, no tengo un mango, ¿cómo me voy a ir de acá? Es lo que tengo. Viví la vida entera aquí. Los argentinos eran más resistentes. Me acuerdo cuando estudiaba arsénico, me decía, esa agua no sé nada. Acá la señora de acá al lado vivió 99 años, aquella 104 años. No hace nada. Bueno, perfecto, mejor. Lo que más queremos es llevar soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo vienen con esas preguntas? La pregunta mayoritaria que ustedes tienen que hacerse aquí es, bueno, pero escúchame, a nivel causal, toda esa mutagenicidad que vos encontraste, ¿qué me dice? Me dice que tengo algo que no es el radón, necesariamente. Puede ser parte, puede ser todo, tenemos que averiguarlo. Es una caminata acumulativa de conocimiento. Entonces, de la misma manera y con la misma parsimonia, tiene que llegar a las personas. Por eso la acción participativa que estábamos mostrando al final, sociológicamente hablando, Estela, es fundamental. ¿Entendés? Yo me acuerdo cuando iba al Chaco a hacer muestreo, más de una persona te decía, ¿para qué te voy a dar muestra de sangre si vos después te vas y no me traes nada? Desde el Senatoxa, Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico de la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde trabajé y me formé, nosotros llevamos cerca de mi tesis, me acuerdo de cabeza, pero fue mucho más. Mi tesis solamente eran 600 personas analizadas. Llevamos más de 1000 resultados de laboratorio. Juntamos todas esas personas y le dijimos, bueno, ahora vos tenés un argumento de que vos tenés mucho arsénico en el agua. Andá ahora vos, pedile al político que tome la decisión y resuelva tu vida. Porque socialmente esa es la función que tiene que tener la ciencia. No ir a decir, no, mirá, vos te estás muriendo por radón. No, es tan así. Y no nos olvidemos, en el 2012 a algún inteligente se le dio por querer bajar el valor del límite en la Argentina de arsénico, a 10. Bueno, arsénico en Argentina, cuando damos la clase de arsénico, vos tenés una lengua de arsénico y flúor, así como enseñamos. Entonces esa lengua viene de la cordillera de los Andes y llega hasta la Pampa, incluyendo ahí Buenos Aires, todo bien. Y yo soy mesopotámico, yo soy entrerriano. Entonces a mí no me toca, estoy en una isla prácticamente. Entre Ríos, estoy Entre Ríos, es una isla. En cualquier momento se va a hundir ese negocio. Bueno, todo interesante, arsénico no voy a tener problema, me va a morir ahogado, pero no arsénico. Bueno, hasta que me encuentro con mi amigo Pancho de Uruguay, Pancho Gutiérrez, un gran científico, me dice, cara, estamos encontrando arsénico. Ahí fui a estudiar arsénico en mi provincia, y teníamos más de 50. 40, 50. Entonces, a alguien se le dio la gran evolución científica fue bajar a 10. ¿Cómo vos vas a mantener 10?
tenés que tener una implementación de sistemas, tecnología carísima, pero eficiente, y lo más importante, la salud humana, que bajaría a 10. Que es imposible, entonces tuvieron que volver a 50, ahora están de vuelta, están rompiendo con eso, que quieren bajar a 10, pero, ¿entendés? Hay un límite que vos no podés mejorar eso. Y tal vez sea ese límite el que no se puede mejorar aquí. Entonces, llevarle más problemas a las personas, es decir, tiene que tener una concatenación, la corrección de problemas con sustento científico. No podemos andar corriendo en la media, no, se van a morir todos, como acontecía en Crónica TV, no me acuerdo, apareció en Tigre, tienen 51 microgramos por litro de arsénico en agua. El valor de corte era 50. Ya está. ¿Entendés cómo juegan con las personas? Sí, La cuestión tremendo. mediática es terrible. Tremendo. Y desde el punto de vista científico, estoy haciendo un trabajo ahora con una alumna de tesis. Quiero entrar a estudiar el aporte o el no aporte que tiene la divulgación científica. La divulgación científica es tan buena, paradigmático lo que estoy yo, ¿entendés? Paradigmático. Quiero estudiar eso. Y puse un alumno a estudiar eso. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo habla de ciencia. Y no todo el mundo está preparado para hablar de ciencia. ¿Entendés? Entonces, la pseudociencia, que sería el problema más grande dentro de las categorías epistemológicas de raciocinio lógico, es el gran problema. Hacer de cuenta, ahí viene el gurú, ahí aparece el gurú, ¿me entendés? Ahí aparece el gurú y te enseña a resolver el arsénico y te venden cosas y la gente corre atrás de... ¿entendés? Y la parsimonia es fundamental en la ciencia. Si no tenés parsimonia no podés ser científico. Que no se arregla la cosa un día para el otro. Gracias, Julio. Impecable, me encantó. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y te dije Yo algo. quería, Ahí está. Que son no, 1:15. yo quería preguntarle que si me podía decir brevemente, Julio, de qué se trata la biomediación que mencionó al principio. Bioremediación. Remediación, perdón. Remediación. Sí, Sí, vos tenés áreas impactadas. bioremediación. Imagínate que tenés una área que vos haces mineración. Ujú. Sacás metales del lugar. Entonces, cuando vos extraes esos metales, te va quedando mucho residuo. Mm, Ese residuo es lo que se denomina pasivo ambiental. mm. Entonces, por ejemplo, tenés el caso de Abrapampa. ¿Escucharon Abrapampa? No, no, yo Uy, no. había una mineradora de plomo. La escoria que queda es rica en plomo. Todos los chicos están llenos de plomo. Ok. Efecto neurológico terrible. ¿Qué es lo que hace la bioremediación? Intentar remediar el problema. ¿Tá? Y dentro de esos procesos de remediación, vos tenés distintos, entre los cuales tenés una área que son los biológicos. Una que es muy usada, por ejemplo, es la fitorremediación. Vos ponés plantas y esas plantas van a absorber, por ejemplo, arsénico. Te voy a colocar el arsénico como ejemplo. Sí. ¿Entendés? Vos ponés una planta y esa planta tiene ciertas características fisiológicas, por ejemplo, la presencia de metalotianeína, y va a conseguir retener ese metal pesado, puede ser el arsénico, puede ser otros. Vos removés esa planta que colocaste, te está llevando el plomo a otro lado, o el metal pesado que vos quieras. Está trasladando. Entonces, de esa Está bien. forma, vos vas resolviendo los problemas ambientales. Bárbaro. O usando, acá por ejemplo, lo que hicimos una prospección, particularmente cuando hablo de bioremediación ahí, trabajamos con bacterias. Porque fíjate que el destino final del uranio, vamos a decir cuando cae, es plomo. El plomo tiene un gran problema, neurológicamente hablando, en el desarrollo del tejido nervioso. Entonces, las bacterias que viven en lugares ricos de plomo se lo tienen que aguantar. ¿No es así?
Y bueno, las bacterias tienen proteínas que tal vez sirvan para, por ejemplo, hacer un filtro en tu casa, hacer la extracción de esa proteína, coloca un filtrito en la canilla, y esa agua que venía con plomo ahora deja de ser, Perfecto. deja de estar contaminada. Vamos a decirle, te tomás el agua sin plomo. Bueno. Entonces, esa es más o menos la idea la cual caminamos. Sí. Ahí vos vas a ver una revisión muy linda que hicimos de la literatura hace no mucho tiempo atrás. Y ahora, hoy, mañana, está saliendo un trabajo donde hacemos el análisis y la caracterización proteómica de una bacteria que encontramos en la región. Y que tiene todo vamos a decir, tiene futuro. Vamos a ver qué futuro un abanico tiene. de posibilidades. Ahí. Claro, ¿viste? Bueno, Ahora vamos a ver si tecnológicamente prospera, ¿no? Muchas veces vos encontrás cosas así, sí, sí. Y y después no se abortan prospera. el cambio, Bueno, claro, sí, nosotros seguro. hacemos nuestra parte. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No sé si tenés algo más o ya estamos para cerrar. Simplemente agradecerle porque fue un placer Sí. escucharlo. Sí, la verdad, un placer realmente súper interesante, así que nada, las palabras de cierre son básicamente para agradecerte por habernos compartido todos estos conocimientos, toda esta experiencia, esta investigación súper interesante. Vamos a subir la grabación al canal de YouTube de la Red Latinoamericana, para quienes no nos pudieron acompañar hoy, para que no se puedan revisar evidentemente todo el contenido del encuentro de hoy. Yo voy a pasar un pequeñito aviso parroquial. La semana próxima, el 30 de junio, nos vamos a reunir también a las 12, vamos a volver sobre el tema de internacionalización universitaria, y ahí vamos a tratar el tema de los cambios en las estrategias de internacionalización de las instituciones mexicanas de educación superior a partir del COVID-19. Ahí nos van a acompañar como panelistas 2 investigadoras de México, las doctoras Magdalena Bustos Aguirre de la Universidad de Guadalajara y la doctora Rosa Vega Cano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Porque evidentemente la pandemia impuso nuevas estrategias de internacionalización en las universidades, así que vamos a ver la experiencia de 25 universidades mexicanas públicas y privadas donde se verifica esos cambios en las estrategias que tuvieron que plantearse como consecuencia del COVID. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana, ha sido un placer inmenso y nos vemos pronto. Adiós. Perfecto, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Chao, chao. Abrazo. Chao, que estén bien.